Bueno, hola chicos. Acá estamos para continuar un poco con los temas de síntesis de dipolos y en este caso vamos a continuar ya habiendo definido eh, los conceptos relacionados a residuos, a las generalidades de las funciones de excitación. Vamos a seguir ahora con aquellas funciones de excitación que solamente estén conformadas por elementos no disipativos, es decir, como no puede ser de otra manera, por todo lo que no sean resistores, es decir, por inductores y capacitores. Una forma muy natural de referirnos a este tipo de dipolos es plantear un circuito donde nosotros, al excitarlo y en este caso, como vemos en el esquemita, al hacer circular una corriente con un generador de tensión, desarrollamos una potencia media, ¿sí?, que va a tener lugar en la función de excitación, en la impedancia que vemos en este dipolo, como nosotros ya sabemos de haber estudiado esto en TC1, saben que la potencia media va a ser un medio por la parte real de la impedancia que vamos a ver en ese dipolo por el módulo de la corriente al cuadrado, ¿sí? Esta potencia media, desde luego que si nosotros queremos que sea cero, ¿sí?, es decir, que esto sea igual a cero, no vamos a tener más remedio que hacer esto igual a cero, ¿sí? Es decir, que la parte real, ¿sí?, de esta función de excitación, ¿sí?, de una función de excitación, ¿sí?, que en este caso ZTS, la podemos pensar como, siempre lo hacemos como un cociente de polinomios, pero en este caso vamos a pensarla como un cociente que va a estar formado por una parte de la misma forma que hacíamos cuando estudiamos parte de función, pensarlo como justamente una parte par y una parte impar, tanto a PDS como a QDS. Ahora directamente lo separamos en una parte par y una parte impar, ¿sí? De esta forma nosotros habíamos visto que era muy útil para justamente llegar a que la parte real, ¿sí?, de ZDS iba a estar relacionado con la parte par, ¿sí?, de ZDS. Y la parte par habíamos visto, ¿sí?, en consecuencia de la parte real, que tenía que ver justamente con expandir este cociente que tenemos acá en separarlo, ¿sí? Una forma útil de separarlo habíamos visto en parte de función, que era justamente multiplicar y dividir por m2 menos n2, y de esa forma nos iba a quedar un denominador común que iba a ser la diferencia de los cuadrados, es decir, m2 al cuadrado menos n2 al cuadrado en el denominador, y en el numerador nos íbamos a quedar solamente con los términos de haber multiplicado m1 por n1 por m2 menos n2, nos íbamos a quedar solamente con los términos pares, de forma tal que separemos lo que buscamos, ¿no?, que es la parte par. Entonces esto iba a ser m1 m2 menos n1 n2, recordando que justamente impar por impar da par, y esto lógicamente no puede dar otra cosa que no sea par. Por lo tanto, todo esto ya sabíamos que era par. Entonces esto lógicamente se corresponde con, justamente con la parte par de ZS, que es lo que buscamos, justamente para lograr la no disipatividad, es decir, para hacer que la parte real sea nula, que es la única forma que tenemos, de hecho, ¿sí?, de asegurar que ZS va a ser no disipativo. Por lo tanto, si buscamos que la parte real y la parte par sea nula, lo único que tenemos que buscar es que justamente M1, M2 menos N1, N2 sea igual a 0, ¿sí? Y si prestamos atención a esta expresión de acá, la única forma que tenemos para que esto sea 0 y no caigamos en una solución trivial, por ejemplo, si hacemos que M1 y N1 sea igual a 0, lograríamos esto, pero también lograríamos que anular el numerador. Es decir, tendríamos una ZS igual a 0, es decir, un corto, ¿sí? Eso no nos sirve. De la misma forma podemos lograrlo si hacemos lo mismo con M2 y N2, tendríamos un circuito abierto. Tampoco nos sirve, son soluciones triviales, ¿sí? Es decir, presentar un cortocircuito o un circuito abierto acá serviría, pero no estamos hablando de justamente
un dipolo que es de los que a nosotros nos interesa, que va a estar conformado por elementos reactivos. De esta manera nos damos cuenta que justamente las soluciones no triviales van a ser solamente cuando hagamos cero justamente los elementos cruzados, o M2 y N1, o M1, ¿sí?, y N2. Es decir, que si hacemos M2 igual a N1 igual a 0, lo que nos va a quedar es que ZDS, ¿sí? Cuando digo ZDS podemos hablar también de IDS, ¿sí?, lógicamente. Pero en este caso estamos hablando, dado que justamente nos estamos refiriendo a una, en este caso ya lo particularizamos para una impedancia, porque empezamos por el planteo de la potencia activa, media, en términos de la parte real. Podríamos haberlo hecho de ZS, podríamos haberlo hecho con la tensión, con IDS, y era exactamente lo mismo. Entonces en este caso, si anulamos M2 y N1, nos va a quedar justamente M1 sobre N2. O si M1 igual a N2 igual a 0, vamos a ver que ZDS nos va a quedar igual a N1 sobre M2. Entonces, primera conclusión interesante. Primera conclusión interesante. La primera conclusión interesante que derivamos de este planteo muy sencillito es que justamente si queremos que nuestra imitancia, que ZDS o IDS sea no disipativa, entonces Z, es decir, nuestra FDS, vamos a hablar de ahora sí de una imitancia, nuestra FDS va a tener que ser un polinomio par sobre impar o impar sobre par. No hay otra posibilidad. Son las dos únicas posibilidades que encontramos para que justamente la parte real se anule, ¿sí?, de esa imitancia, ya sea una impedancia o una admitancia, como acabamos de decir. Luego, si esto es así, que tenemos que tener una imitancia que tiene que estar conformada por dos polinomios par e impar, o impar y par, ¿sí?, lo que vemos, ¿sí?, esto como una gran primer particularidad, lo que vemos, ¿sí?, es que en consecuencia las singularidades serán imaginarias. ¿Sí? Las singularidades serán imaginarias. Por supuesto que, como ya vimos en las generalidades de cualquier imitancia, si son imaginarias y no tienen ¿cómo se dice? Y se despegan del sigma, necesariamente la única forma que tienen de hacerlo es que sean complejas conjugadas. Eso ya lo vimos y eso se mantiene para las FRP. Por lo tanto, en este caso, si las singularidades serán imaginarias, ocurrirán de a pares complejos conjugados. Y si van a ocurrir de pares complejos conjugados, no tenemos más remedio, dado que justamente podemos pensar que una FDS posible, por estas observaciones que acabamos de ver, van a ser justamente, supongamos un polinomio par sencillito, S cuarta, ¿sí?, pongamos un B sub 4 por S cuarta, más B sub 2 por S cuadrado, más, no sé por qué empecé con B y no con A sub 4, A sub 2 por S cuadrado, y ciertamente A sub 0 sobre un B sub 3, podría haber sido B sub 3 o B sub 5, hice B sub 3 por facilidad, pero dado que tiene que ser un par sobre impar, podría haber empezado por un orden más alto sin ningún problema, por S quinta, por S cubo, perdón, dije una cosa y escribí la contraria, más B sub 1 por S, y hasta ahí. Entonces, fíjense que de la misma forma que yo escribo esto, el de abajo lo podría haber pensado como S por
¿sí? Y ahora ya no me meto en cuánto va a ser la raíz, aunque podría, obviamente, con esta definición, podría haber pensado que también elimino estas constantes, ¿sí? Y en este caso podría hacerlo, y me quedaría, es decir, podría dejar todo mónico, a eso me refiero, podría primeramente sacar factor común B3 y meterlo dentro de este coeficiente B1 y dejar acá una constante, es decir que podría llevar, no vamos a poner igual, estrictamente igual, porque no va a ser igual, podría meter todos los coeficientes para forzar a que los polinomios sean mónicos en una constante y esto llevarlo a una forma, ¿sí? Que sea S por S cuadrado más omega, omega sub 1 si quieren al cuadrado, como una primer pulsación de donde van a estar las raíces complejas conjugadas, ¿sí? Complejas conjugadas no, mejor dicho, imaginarias, ¿sí? Imaginarias conjugadas. Y en el numerador lo mismo, podría llevarlo a una forma mónica, sacar factor común A4 e incorporar en A2 y A0 todo el efecto de A4 y meterlo todo en esta misma constante, y después también ciertamente, ya que es uno de orden 4, dejarlo de esta forma, S cuadrado más omega sub 2 al cuadrado por S cuadrado más omega sub 3 al cuadrado, indicando que voy a tener 1, 2, 3 singularidades. En este caso voy a tener dos ceros complejos conjugados, un polo complejo conjugado. Cuando digo complejo conjugado me refiero a absolutamente imaginario, sin parte real, imaginario conjugado, y un polo en el origen, ¿sí? Perfectamente puedo llevar todas las formas de imitancia de funciones no disipativas a una forma de este estilo, ¿sí? Dado que justamente ya sabemos que van a ser imaginarias, ¿sí? Del mismo modo podemos pensar en algo que sea impar sobre par, ¿sí? Si el otro ejemplo podría ser f de s, y dado que no hay más posibilidad que ocurran de forma complejas conjugadas las raíces de los polinomios, podríamos tener esto al inversa, s cuadrado más omega 1 al cuadrado, incluso podríamos tener s al cuadrado más omega 2 al cuadrado, un par de ceros, sobre s al cuadrado más omega 3 al cuadrado, y de esta forma, bueno, iba a querer poner justamente uno solo arriba, para ser impar sobre par. Bueno, pero podríamos hacerlo así más sencillo. Podríamos hacerlo así más sencillo. Vamos a borrar esto. Entonces tenemos s cuadrado más omega 1 al cuadrado sobre otra singularidad, s al cuadrado más omega 2 al cuadrado, y en este caso la s es la que termina dándome la naturaleza impar en el numerador, mientras que en el numerador me queda par y cumplo con el requisito, y obviamente le puedo poner una constante para ajustar cualquier otro nivel de esta imitancia, para darle otro grado de libertad más. Por lo tanto, vemos que justamente tenemos ejemplos de impar sobre par y de par sobre impar, y ambas son posiblemente implementables como dipolos no disipativos. Ahora vamos a tratar de tener algún indicio más de cómo se distribuyen estas frecuencias, porque hasta ahora no dijimos nada de qué valores pueden tomar estas pulsaciones omega 1, omega 2, omega 3 que venimos incluyendo en nuestras imitancias. Para eso vamos a pensar en una FDS arbitraria, ¿sí? Que tenga unas cuantas, tantas como uno quiera, tantos polos como uno quiera. Entonces vamos a pensar que tenemos para hacerlo lo más completo posible, un polo en el origen y tantos polos como quisiéramos complejos conjugados. Entonces en ese caso vamos a poner s cuadrado más omega 1 al cuadrado por s al cuadrado más
omega 2 al cuadrado, y así todos los que querramos, ¿sí? De la misma forma, en el numerador podemos poner el polinomio que nosotros querramos, k por s al cuadrado más omega sub n al cuadrado por s al cuadrado más omega sub n más 1 al cuadrado, y así todos los que querramos, siempre y cuando respetemos par sobre impar o impar sobre par. En este caso necesariamente el de arriba va a tener que ser par, ¿sí? Mientras que el de abajo, ya como marcamos la imparidad con esa S, con ese polo en el origen, estamos obligados a que sea impar. Luego, f de s la podemos expandir en fracciones simples. De esa forma, lo que vamos a tener es que este cociente de polinomios lo vamos a poder presentar de esta forma, como un k sub 0 sobre s, dado que acá hay un polo, vamos a tener un polo acá, y vamos a tener polos complejos conjugados. Y como ya vimos, los polos complejos conjugados los podemos expresar de la siguiente forma, con un residuo expresado de esta manera, ¿sí? Recordemos, si no lo recuerdan, que esta forma de expresar un residuo era una forma que contenía los dos residuos posibles de estas singularidades complejas conjugadas. Por lo tanto, en este término del numerador están contempladas los dos residuos, ¿sí? El que tenga dudas de esto puede ver cómo justamente esto es equivalente a contemplar los dos residuos, ¿sí? En el video anterior está explicado eso, ¿sí? Entonces, esto por si alguno se despista y lo marea un poco este término acá del numerador. Del mismo modo vamos a tener 2k sub 2 por s sobre s cuadrado más omega 2 al cuadrado, y así todos los polos que uno incluya, ¿sí? Y esto no tiene más posibilidades que tener términos de este tipo, ¿sí? ¿Por qué? Pues justamente vamos a expandir esta función como justamente una sumatoria de fracciones simples, ¿sí? Que era un método que ustedes ya han usado en ASYS y es muy utilizado para antitransformar en el caso de funciones en la variable compleja de Laplace. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es ver cómo se comporta la f de j omega, es decir, para evaluar S, ¿sí? Perdón, la f de j omega pensada luego de evaluar S para S igual a j omega, ¿sí? Entonces, vemos que acá vamos a tener k sub 0 sobre j omega más 2k sub 1 por j omega sobre, acá vemos que justamente nos va a quedar omega 1 al cuadrado menos de la s al cuadrado, del j al cuadrado, me queda un menos 1 por omega al cuadrado, y así todos los términos nuevamente. Por lo tanto, acá lo que me va a quedar es esto más 2k sub 2 j omega sobre omega 2 al cuadrado menos omega al cuadrado. Todo esto. Muy bien. Una cosa que no estaría mal hacer notar es que existe la posibilidad, acá no lo anoté, pero existe la posibilidad de que justamente este sea impar, ¿sí? Pero el orden del numerador sea par y sea mayor, ¿sí? En el caso de que sea par y sea mayor que el orden del denominador, lo que voy a tener, ¿sí? Es un polo en infinito. Eso no lo contemplé en esta expresión, pero también sería válido porque sería par, pero de un orden mayor, ¿sí? Sería FRP. Recuerden que para que sea FRP, lo que tengo que cuidar, ¿sí? Recordemos, eso lo habíamos estudiado en el video anterior, pero recordemos que justamente el numerador podía diferir en su potencia más grande, ¿sí? Entre más 1 o menos 1, y en este caso va a poder ser sí o sí más 1 o menos 1, porque no hay otra posibilidad, no pueden ser del mismo orden porque si no, no darían par sobre impar. Entonces, la única chance que tiene es que sea más 1 o menos 1
el grado, ¿sí? Pero la potencia de menor orden también, ¿sí? Si volvemos un poquito para atrás, ¿sí? Y pensamos en el desglose de estos productos o llevarlo ya a la forma polinómica más pura, vemos que justamente A0 y A sub 1, es decir, S a la 0 y S a la 1 difieren también en el grado menor del polinomio en más menos 1, ¿sí? Más menos 1, no puede haber otra posibilidad. Lo mismo que el término mayor, el grado, lo que sería el grado del polinomio. Por lo tanto, tanto el grado como el menor orden, ¿sí? Voy a ponerlo con la letra L, también tiene que diferir en más 1 y menos 1. En este caso lo que estoy discutiendo es qué pasa si justamente tengo un grado más 1, es decir, que sea par, pero que sea un par superior, ¿sí? Al que yo impongo con mi denominador. En ese caso lo que voy a tener, de la misma forma que tengo un K0 acá, voy a tener un K infinito acá, ¿sí? Un K infinito por S. Un K infinito por S, que justamente es el que me va a permitir este comportamiento, el comportamiento de f de S cuando S tienda a infinito. Cuando S tiende a infinito, tal vez me encuentro con un polo, podría encontrarme con un polo eventualmente, si yo decido hacer más 1. Si decido hacer menos 1, ciertamente este término no va a estar, pues no voy a tener un polo en infinito. Pero si lo tengo, esto hay que incluirlo y en la generalidad lo vamos a incluir. Por lo tanto, lo único que me va a aparecer acá es un K infinito por J omega. ¿Ok? Bueno, por supuesto que podemos sacar factor J. ¿Sí? Cuando saquemos factor J, ¿sí? Acá me va a quedar, tengo que multiplicar y dividir por J para que acá me quede menos K0 sobre omega más 2K1 por omega sobre omega 1 al cuadrado, omega 1 al cuadrado, menos omega al cuadrado, más todos estos términos que yo quiero incluir, más k infinito por omega. ¿Sí? Entonces esto va a ser mi f de j omega. Por lo tanto, si esta es mi f de j omega y yo ya sé que va a ser no disipativa, es muy posible que f de j omega sea absolutamente reactiva, dado que justamente logramos nuestro cometido, que es que no tenga parte real, es decir, que tenga parte real nula. Entonces estamos hablando acá que vamos a tener nuestra j, dado que esto es una imitancia, podría tratarse de ser una j, una x de omega, ¿sí? O una susceptancia, una b de omega, ¿sí? Una b de omega. Depende cómo yo defina la imitancia, ¿sí? Por lo tanto, la f de j omega, ¿sí? Va a estar dada por una parte que es absolutamente imaginaria. En ese caso, lo que podemos analizar ahora es ver cómo se comporta la pendiente de esta función, ¿sí? Supongamos que es una reactancia, por lo tanto vamos a ver cómo se comporta la derivada de x de omega respecto a omega, ¿sí? Para ver cómo se comporta la pendiente. Entonces la derivada de esto, ¿cómo va a ser? Va a ser igual a, en este caso tengo k0 sobre omega, por lo tanto menos k0 sobre omega, por lo tanto voy a tener más, porque voy a tener por omega a la menos 1, un menos 1 por el menos va a dar más, k0 sobre omega cuadrado. En este caso voy a tener más un cociente de funciones de omega, por lo tanto voy a tener la derivada del numerador, que va a ser 2k1 por el denominador sin derivar, omega 1 al cuadrado menos omega al cuadrado, menos el primero sin derivar, 2k1 omega por el denominador derivado. Este da 0, por lo tanto me va a quedar menos 2 omega, menos 2 omega, menos 2 omega, sobre omega 1 al cuadrado, menos omega al cuadrado, todo al cuadrado. Más todos los términos que yo quiera, que van a ser de la misma forma que este, ¿sí? No los incluyo porque sea un poco más compacto, más finalmente k infinito, ¿sí? K infinito. Todos estos son los términos
que vamos a tener en la derivada. Entonces, ya vimos que este, que era negativo, pasó a ser positivo. ¿Sí? Para ver si alguna pista da el signo de la derivada, para ver si justamente tiene algún punto de inflexión, alguna pendiente, vamos a ver qué forma tiene este cociente. Entonces tenemos por el momento K0 sobre omega cuadrado más, vamos a hacer distributiva y me va a quedar 2K1 omega 1 al cuadrado menos 2K1 omega al cuadrado menos, con menos más 4K1 por omega al cuadrado, ¿cierto? Sobre, como estoy solo acá, más solo que Caballo en el día del amigo, me tengo que ayudar yo solo y espero que no me esté equivocando, si no alguno ya me va a avisar. Omega 1 al cuadrado menos omega 2 al cuadrado. Ok, entonces, ¿qué podemos cancelar de acá? Acá ya vimos que esto quedaba así y no cambiaba mucho, K infinito. Y acá lo que vamos a ver es que seguramente luego podemos simplificar este término, K sub 0 sobre omega al cuadrado, más, y acá tenemos 2K1 cuadrado, 2K1 omega 1 cuadrado, este sí es de omega al cuadrado, entonces tenemos más 4 menos 2, tenemos que va a quedar 2, entonces 2K1 con 2K1 omega al cuadrado podemos sacar factor 2K1 y vemos que vamos a tener 2K1 por omega 1 al cuadrado más omega al cuadrado sobre omega 1 menos omega 2 todo al cuadrado. Entonces, más K0, K infinito. Entonces acá vimos que podía haber tantos términos de estos como polos, como polos tengamos en nuestra imitancia. Ahora, lo interesante de esto es, ¿sí? Lo más interesante de esto es justamente que acá tenemos un signo que siempre va a ser positivo, ¿sí? Una constante, ¿sí? Y esto que ya podemos ver que justamente esto va a ser positivo y esto no tiene más remedio que siempre ser positivo. Por tanto, esto es un término enteramente positivo. Por tanto, lo más saliente de esto es que justamente la derivada, esta derivada, ¿sí? En forma cualitativa podemos ver que siempre será mayor a 0, ¿sí? Siempre va a ser mayor a 0. En el caso único que sea igual a 0 va a ser justamente cuando no haya residuos, que justamente es un caso cuando no tengamos reactancia, no tengamos imitancia. Por tanto, podemos decir que siempre que tengamos una imitancia definida diferente de 0, la pendiente va a ser siempre monótonamente positiva. Por tanto, nuestra función de reactancia, en este caso, puede ser reactancia o puede ser imitancia. Fíjense que no cambió el tratamiento por la naturaleza, es decir, la pendiente de nuestra imitancia, ¿sí? La pendiente de nuestra imitancia del módulo en concreto, la pendiente del módulo de nuestra imitancia va a ser siempre monótonamente creciente, y eso es muy importante. Entonces, FDS siempre será creciente con la frecuencia. ¿Ok? ¿Qué posibilidades nos da esto con todo lo que ya sabemos? Bueno, da un resultado, esta pendiente estrictamente creciente, da un resultado muy interesante respecto al ordenamiento de las singularidades. Nosotros ya habíamos visto que f de s no podía ser otra cosa que un polinomio par sobre impar o impar sobre par. Eso nos da formas de este estilo. S cuadrado más omega 1 al cuadrado, dijimos. Por ejemplo, para hacerlo bien sencillito, S cuadrado más omega 2 al cuadrado. Y dependiendo de cuál elijamos nosotros que sea par o impar, vamos a poner una S acá o una S acá, ¿sí? Tenemos que elegir. Entonces, si hacemos esto, nos va a quedar par sobre impar o impar sobre par. Por supuesto que tenemos otras posibilidades, ¿no? Pero esta es la más sencillita, ¿sí? Entonces nos quedamos con esta impar sobre par. Si nos quedamos con este impar sobre par, lo que podemos ver es que esta f de s
¿sí? Si nosotros acá graficamos, es decir, dado que ya sabemos que nuestras singularidades van a estar absolutamente sobre el J omega, ¿sí? Podemos graficar una especie de recta numérica, que es algo bastante típico cuando nosotros graficamos las funciones de excitación, que digamos, bueno, graficamos solamente el J omega y solamente el J omega positivo si queremos, porque obviamente sabemos que hay una simetría. Por tanto, todo lo que hay de un lado se replica del otro lado. Entonces dibujamos solamente la parte positiva o negativa, la que nosotros querramos, pero por simetría no dibujamos la contraria. Entonces vamos a ver cómo ordenamos las singularidades. Por ejemplo, esta imitancia. Entonces vemos que para esta imitancia ya sabemos que vamos a tener un 0 en el origen, un 0 cuando S tiende a infinito, dado que justamente, perdón, un polo cuando S tiende a infinito, dado que justamente cuando S tiende a infinito, el orden del numerador es más grande que el denominador, por lo tanto S tiende a infinito, ¿sí? Se tiende a infinito, y la pregunta en el medio es justamente ¿dónde queda este 0 y dónde queda este polo? ¿Sí? ¿Dónde queda el 0 y dónde queda el polo? Puede pasar que tengamos polo 0 o 0 polo, ¿sí? Entonces hay que ver cuál de las dos tiene más sentido. Vamos razonando un poquito junto con lo, dado que no tenemos ninguna restricción para omega 1 y omega 2, podría ser cualquiera de estas dos. Entonces vamos a ver justamente si nuestro último resultado nos arroja un poco de luz en este ordenamiento. Entonces, si esta es si esto es el diagrama de singularidades sobre el J omega, lo que me queda por hacer ahora es un esquema de cómo va a ser el módulo de f de J omega. El módulo de f de omega lo sobreimprimo acá. Obviamente esto no es un gráfico, no es un gráfico en función de omega, pero de alguna forma podría darnos una idea si nosotros sobreimprimimos una especie de gráfico que esquematizamos de esta forma, ¿sí? F de J omega, módulo de f de J omega, y lo que hacemos es partimos de cero. Esto lo solemos hacer, ¿sí? Partimos de cero y esto es estrictamente positivo, se va para arriba, para arriba, para arriba, ¿sí? Puedo seguir en la otra hoja si quiero, tengo esa suerte, y se va siempre para arriba. Entonces ya vemos que justamente si fuese un polo, esto se iría monótonamente hacia arriba hasta encontrar el polo en este lugar, y obviamente a medida que omega sigue creciendo, posiblemente salgamos del otro lado para mantener la pendiente positiva. Ahora fíjense que en este caso tendría bastante sentido que acá nos encontremos un 0 en esta posición, que vendría a ser seguramente la de omega 1, ¿sí? Este polo vendría a ser el de omega 2, es decir, tendríamos omega 2 ahí, ¿sí? Dado que esto es omega 2 al cuadrado, dado que lo que tenemos acá es omega 2 al cuadrado, esto es omega 2, j omega 2 obviamente, esto que tenemos acá va a ser j omega 1, cruzamos el 0 y seguimos monótonamente creciendo hasta llegar en más infinito, ¿sí? A infinito también. ¿Ok? Esto tiene bastante sentido. Fíjense que lo contrario no tiene ningún sentido. Si la pendiente es positiva y nosotros partimos de 0, necesariamente nosotros tenemos que ir creciendo y no tenemos forma de atravesar un cruce por 0 acá. Por lo tanto, fíjense lo siguiente, estas posibilidades las tenemos que descartar, ¿sí? Las tenemos que descartar debido a que no son posibles con la restricción que acabamos de calcular, que justamente la pendiente de una imitancia no disipativa siempre es creciente con la frecuencia. Por lo tanto, una observación que podemos ver de acá es la alternancia de las singularidades. La alternancia de las singularidades definida por la derivada de x de omega respecto a omega mayor a 0, ¿sí? Es decir, el hecho de que la imitancia sea no disipativa impone una restricción en la derivada y en consecuencia impone una restricción en el ordenamiento de las singularidades, ¿sí? Tengo que tener alternancia, ¿sí? Tengo que tener alternancia sí o sí, es decir, las singularidades van a suceder 0 polo, 0 polo, 0 polo, siempre, polo 0, polo 0, polo 0,
Siempre, no hay forma. ¿Por qué? Porque si no, no estaría cumpliendo con la estricta pendiente positiva que acabamos de calcular. Muy bien. Del mismo modo podríamos plantear otro ejemplito donde justamente hacemos impar el denominador. Dado que son imitancias, podemos jugar con las posibilidades. Podríamos incluso agregar más ceros y hacer impar el denominador. Supónganse, agregamos un 0, omega 1 al cuadrado por s cuadrado más omega 2 al cuadrado, y acá ponemos s por s más omega 3 al cuadrado, y fíjense que cumplimos. Ya vamos a tener orden 4, acá vamos a tener orden 3, no hay ningún problema, esto cumple con todas las restricciones. Diferencia de grados unitaria, ¿sí? Tenemos un orden más en el numerador que en el denominador. Podríamos poner esta otra alternativa para cambiar un poquito la alternancia, s más omega 4 al cuadrado, para poner una singularidad más. Entonces volvemos a repetir el mismo esquema, hacemos un poquito más largo, omega. Muy bien, y entonces empezamos a observar nuestra imitancia. Entonces vemos que en 0, ¿qué tenemos? En 0 vamos a tener un polo, ¿sí? Entonces ya completamos el polo. Vemos que el orden del numerador va a ser más grande que el orden del denominador va a ser más grande que el orden del numerador. Por lo tanto, vemos que justamente cuando s tiende a infinito, lo que voy a tener es un 0, ¿sí? Un 0 cuando s tiende a infinito. Por lo tanto, tenemos polo y 0 en los extremos, de la misma forma que antes teníamos 0 y polo. Por lo tanto, fíjense lo siguiente. Por supuesto que nosotros podríamos haber omitido este término, y en ese caso tendríamos polo y polo, ¿sí? Es decir, si el orden lo forzamos más chico, nosotros lo forzamos más chico, es decir, omitíamos este término, podríamos haber quedado con un orden 4 y un orden 3. Y en ese caso, en vez de tener polo y 0, tendríamos polipolo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, como ven, no es ninguna restricción. Nosotros podemos arbitrariamente, siempre y cuando cumplamos con la forma de los polinomios, podemos tener libertad en ese sentido. De poner acá un polo, un 0, un polo. ¿Sí? En otros tipos de funciones de excitación van a ver que no es así. Pero en este caso sí. Entonces, vamos a ver ahora dónde van a estar omega 1, omega 2, omega 3 y omega 4. Es decir, en definitiva, tenemos dos ceros y dos polos, ¿sí? Dos ceros y dos polos. Como ya sabemos que acá tiene que haber alternancia, acá no puedo hacer otra cosa que no sea 0, polo, 0, polo, 0. ¿Ok? Entonces, la imitancia funciona porque justamente respeto a la alternancia, y esto ciertamente va a ser de esta forma. Ahora tengo la duda, ¿empiezo arriba o empiezo abajo? No puedo empezar arriba, porque si empezar arriba, lo que estaría implicando es que justamente de arriba tenga que bajar a este 0, ¿sí? Tenga que bajar así, para cruzar. Eso implicaría que tenga una pendiente negativa. Entonces, cuando dude, te voy a recordar las propiedades de este tipo de imitancias, ¿sí? Entonces, en ese caso, justamente, sé que para hacer este esquema voy a tener que hacer este recorrido, y este recorrido. Asintóticamente me voy a 0 a medida que aumenta la frecuencia. Entonces, esto para tener una idea cualitativa de cómo va a ser el módulo de esa imitancia, ¿sí? Al menos para tenerlo en la cabeza. Entonces, hasta ahora hablamos de alternancia, hablamos de la forma que tenían que tener los polinomios, y lo siguiente ya es meternos directamente en algún método de síntesis y describir cómo van a ser los residuos. Pero eso lo vamos a hacer en el siguiente video.